Ya estamos con todo el equipo de hoy. Nos toca para analizar la información del día. Hablábamos de la fatiga de los médicos, del cansancio que tienen, pero también de una necesidad que la sociedad ya tiene que empezar a adquirir, ¿no? Esta nueva normalidad en el cuidarse y cuidar a los otros, un cambio cultural que hay que tener. Al parecer las nuevas flexibilizaciones que se fueron dando también provocaron un aumento de contagios, se va dando en todas partes, pero no nada más en el área metropolitana, sino que se empieza a desparramar en el resto del país. Y el cambio cultural cuesta tiempo, cuesta trabajo y también requiere de mucha comunicación asertiva. Yo le quiero compartir a mis compañeros y preguntarles, que me da la sensación en algún punto que la necesidad de este cambio cultural, si tiene que venir de una comunicación asertiva, hay que hacer ahí como un trabajo muy de hormiga, ¿sí, Nico? Bueno, partamos de la base de que tendríamos que charlar con la gente y decir, quizás ustedes no lo recuerden o no lo sepan porque son muy chicos, pero hace tan solo 4 meses aplaudíamos todos los días a las 9 de la noche a los médicos. Y eso desapareció, se fumó. De golpe los médicos, si están para atendernos y ya dejaron de ser héroes, dejaron de estar en la primera línea, dejaron de estar en el frente de batalla. Y la discusión pasa por una discusión política directamente, sobre quién abre, quién no abre, qué hacemos con las aperturas y qué no hacemos con las aperturas, entre las personas que tienen poder de administración sobre eso. Los médicos quedaron totalmente relegados incluso para la sociedad. Repito, hace 4 meses, a las 9 de la noche, se aplaudía a los médicos. Sí. Y eso tiene que ver en gran medida porque la economía y la realidad económica superó a la situación sanitaria finalmente. Después de tantos meses, evidentemente la gente dijo basta y, por ejemplo, ahora con las aperturas esta semana de los restaurantes, que hace 5 meses en la Ciudad de Buenos Aires que no tenían la posibilidad de facturar, generan que la gente vuelva también a esos lugares a pesar del clima, que tampoco le jugó muy a favor, pero se vio ya el fin de semana. O sea, la cantidad de gente que trataba de buscar una mesa, tomar un café. Me da la sensación que una cosa no debería quitar la otra. Los comerciantes van a ver su propia realidad y los médicos van a ver su propia realidad. Cuando uno escucha a los médicos decir que, bueno, que ven a la gente en las calles tomando café, en realidad, por supuesto, hay que entender desde qué lugar lo dice. Sin embargo, tampoco hay que desatender que las mesas o los locales gastronómicos, para poner un ejemplo, sacar las mesas solo les requiere empezar a facturar el 30% de una facturación más o menos normal. ¿Sí, Giselle? Sí, y también lo que deja es lo que venimos hablando siempre, que las pandemias o las situaciones críticas siempre dejan expuestas las falencias de los sistemas, en este caso sanitario y todo. Porque uno se pregunta, ¿cómo hay 3.000 terapistas nada más en el país? Es muy poco. Y el problema está en que siempre nos han explicado acá que no se puede formar un terapista en pocos meses. 5 años tarda formar como corresponde porque entubar es una cosa muy compleja. Entonces, es como, ¿qué se hace entonces? ¿Se vuelve otra vez a que la solución es la cuarentena y el encierro? Te voy a agregar un dato. ¿Sabes cuánto le sale un curso a un médico para poder perfeccionarse en esa área? 10.000 pesos. Claro. Y ni hablar de cuánto deben ganar, que vamos a ver ahora. Y ahí está el incentivo. Muy mal. En base a eso, el incentivo. Vos te recibís de médico, estuviste 6 años estudiando, más todos los años que tuviste que hacer de residencia para poder ejercer profesionalmente con una buena matrícula y todo eso. Y después cuando llega a fin de mes decís, bueno, laburo, guardias de 48 horas por 24 de descanso o atiendo en mi consultorio 6 horas por día y me dedico a algo que me sea más redituable. Bueno, ahí tenés. Hay muy pocos terapistas porque cuando vos sacás la proporción de cuánto esfuerzo le requiere a un terapista ejercer su trabajo de terapista y cuánto cobra a fin de mes, costo-beneficio, llega un momento que uno dice... Ya se abre también toda una brecha de discusión enorme. Vos recién mencionabas que no se los aplaude más, ya no se lo trata tanto de euros y demás, pero en los discursos políticos, todos los políticos hablan, nuestros médicos. Habría que aumentarles el sueldo a nuestros médicos. Pasaron a hacer números. Siempre nos quejamos de que los médicos nos trataban a nosotros como si fuéramos números. Bueno, ahora los médicos pasaron a hacer números. Pero auméntenle el sueldo, páguenle extra todo lo que están haciendo. Ni siquiera el famoso bono que se anunció fue cobrado en su totalidad todavía. Fue en cómodas cuotas de 5.000 pesos y algunos cobraron la segunda cuota, pero ni siquiera... ¿Sabés quién los reciben? Los hospitales públicos lo reciben prácticamente menos de la mitad de la planta. Totalmente. Porque esos bonos le corresponden solo a los que son titulares o a los que realmente tienen una planta permanente en el Estado. Pero la mayoría de los hospitales públicos son atendidos o por residentes o también por monotributistas. Ni hablar de un montón que están en negro. Repito, ¿cuánto es el bono?
5.000 pesos, en realidad eran 20.000 dividido en 4 cuotas. Migajas. Es nada. Menos que el IFE. Es mucho menos que el La IFE, mitad. exactamente. Pero por eso, fíjate, todas las falencias que estamos descubriendo, o sea, que ya lo sabíamos, ¿no? Los sistemas sanitarios, la pobreza, las aglomeraciones en las villas, todo lo que quedó a la luz, que lo conocíamos los periodistas, parece que algunos políticos no, todo eso está quedando expuesto. Entonces, ahí aparece como única solución siempre el remedio de la cuarentena, de estar encerrados, que es inviable estar eternamente encerrados también. Entonces, como una trampa, ¿viste? Hasta que no aparezca por la ejemplo, vacuna. ahora el presidente el viernes dijo que se habilitaban las reuniones de 10 personas, Claro, pero sí. yo no he visto una comunicación exhaustiva y realmente come cocos en algún punto para que la gente incorpore culturalmente los cuidados propios y para cuidar a los otros. Entonces, el que se siente bien, ¿no? el que está sano, no cree, en algún momento se olvida del protocolo, si no lo incorpora automáticamente. Es algo del ser humano. Todos los médicos, incluso los que estudian el cerebro, dicen que para cambiar un hábito necesitas hacer un esfuerzo y un enfoque durante 21 días, un mes aproximadamente. La negación del enfocado riesgo del en que eso. hablamos siempre, porque psicológicamente, ¿no? Uno niega el riesgo para poder continuar. Es un mecanismo de defensa del ser humano. Llega un momento que se va acostumbrando y sale. Ese es el problema. Vamos a evacuar todas las dudas y ver cuál es el trabajo que están haciendo de primera mano con Arnaldo Dubin, médico y pertenece a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Doctor, buenas noches y gracias por atendernos. No, un gusto. ¿Cómo están? Bien, antes de preguntarle, por supuesto, por la reunión que mantuvo hoy con el presidente, por las cosas que le quisieron pedir al mandatario, me gustaría conocer de primera mano el testimonio de lo que se vive en la terapia intensiva y de los médicos. Hablábamos de las realidades que quizás quedan de puertas para adentro y que uno no ve, pero y ahora, 6 meses después, estamos hablando del cansancio de los médicos. ¿Cómo no lo pudimos ver antes? Sí, en realidad la terapia intensiva viene con deficiencias que ya son muy marcadas desde hace años. Somos muy pocos, los médicos no quieren hacer terapia intensiva, es una especialidad muy demandante en lo físico, en lo anímico, el contacto permanente con la muerte, el sufrimiento y también relaciones laborales, condiciones de trabajo que no son adecuadas y salarios insuficientes. Y la pandemia no solamente ha desnudado a la opinión pública estas debilidades estructurales de la terapia intensiva, sino que ha agravado considerablemente la situación. Los intensivistas, y me quiero referir tanto a enfermeras como kinesiólogos como médicos, porque somos un equipo, Claro. estamos sometidos a una carga brutal de trabajo, como nunca antes tuvimos. Estos pacientes tienen una complejidad extraordinaria que exige un trabajo sobredimensionado. Pero además del cansancio físico, estamos muy comprometidos emocionalmente. Estamos saturados, estresados, cometemos errores, nos equivocamos, así nos contagiamos, nos enfermamos, compañeros nuestros han muerto. Y lógicamente esto termina siendo un funcionamiento deficiente de la terapia intensiva. Justamente por el Y ya estrés y el llevamos- cansancio, ¿no? Repitamos constantemente eso. Sí, sí. Y ya llevamos muchos meses trabajando en estas condiciones, particularmente en la ciudad y en el conurbano. Y se ha discutido mucho la cuestión del número de camas de terapia intensiva libres. Nosotros con esto tenemos una polémica con la ciudad que no me interesa reeditar. Pero yo sí claramente quiero enfatizar que lo que limita el funcionamiento de la terapia intensiva, el cuello de botella del sistema, no son ni las camas, ni los respiradores, ni los monitores, ni ningún recurso físico-tecnológico. Es el recurso humano, el personal sanitario. Y hoy los intensivistas estamos en una condición crítica. No podemos dar más. Estamos al límite de nuestras fuerzas. Y esto sucede en el contexto de una enfermedad que se está expandiendo por el país y que se mantiene en los niveles más altos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano.
una cantidad de casos que es enorme. Estamos con una meseta de más de 1.340 casos promedio en la última semana. Aunque esto no siga creciendo, genera una posibilidad cierta de saturación del sistema. Y si el sistema se satura, las bajas mortalidades y letalidades que hemos tenido en la Argentina van a aumentar logarítmicamente. Y nosotros ya no podemos hacer más desde el sistema sanitario. Llegamos a nuestro límite. Están agotados. Entonces, la única posibilidad de evitar un eventual desastre sanitario es que la propagación de la enfermedad disminuya. Y nosotros vivimos, francamente, una situación esquizofrénica en nuestras vidas. Porque por un lado tenemos la visión de la terapia intensiva, enfrentando cotidianamente a la muerte, sintiendo que estamos fracasando en esos objetivos, y salimos a la calle y hay una sociedad que, por lo menos en una porción importante, tiene conductas disipadas. Vemos que hay una flexibilización en las conductas, que hay reuniones en bares, que hay gente sin protección. Esto lo hemos visto en los medios, no tengo necesidad de describirlo yo. La gente sigue haciendo reuniones familiares, sociales, y a mí me parece que la flexibilización ha sido una invitación al desmadre del comportamiento social. Y esto puede hacer que los casos aumenten abruptamente. Doctor, estamos con todo el equipo que le queremos hacer preguntas. Sí, Nicolás. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Quería preguntarle primero si la saturación no la saturación del sistema, sino esto de que no alcancen los intensivistas, se da también en años fuera de pandemia, porque en base a eso, la única solución que se me ocurre es importar intensivistas, porque no hay no hay manera práctica de formarlos en poco tiempo. Es muy interesante su planteo. Y en este sentido yo le tengo que contestar que desde antes de la pandemia, la terapia intensiva no podría haber funcionado adecuadamente de no ser por el concurso de médicos extranjeros, fundamentalmente bolivianos y colombianos, que vienen a la Argentina a formarse, a hacer su residencia, a tener su especialidad médica. Precisamente esos extranjeros que son tan frecuentemente denostados por ridículos xenófobos y que en este momento de la pandemia nos están dando una ayuda invalorable. Pero concretamente, en este momento no nos alcanzan los intensivistas. La situación de Jujuy desnuda esta realidad. En Jujuy, como admitió el mismo gobernador Morales, el sistema colapsa, y particularmente en San Salvador, aun cuando hay un exceso de camas, de respiradores, de monitores, y colapsa porque no hay personal sanitario. Y más allá de las condiciones realmente lamentables en que trabajan el personal de salud en Jujuy, los sueldos denigrantes que reciben, más allá de que el gobernador Morales nunca escuchó los reclamos de los gremios de salud y los gremios de profesionales estatales, el Ministerio de Salud de la Nación hizo esfuerzos denodados para conseguir intensivistas a lo largo y ancho de todo el país para darles una mano, y solo pudo arrimarles un puñado de intensivistas. No hay intensivistas. Claro, hay una falta total de personal médico. Sí, Giselle. Sí, doctor, ¿cómo le va? Ahora, ¿cuál sería la solución? Porque yo veo que ustedes, y genuinamente, están como poniendo toda la responsabilidad en la sociedad, como usted decía, que no se cumple. Y la realidad es que la sociedad también refleja lo que le mandan de arriba, el ejemplo que se da. Si el presidente, no sé si ustedes cuando lo vieron le dijeron que tiene que dar el ejemplo, se junta con Moyano sin tapaboca, dice que se va a juntar a comer el domingo en un programa de televisión con alguien que quiere mucho, pero no dice quién es porque si no lo van a retar. Y dice en un spot que la gente se puede empezar a reunir 10 personas. Entonces,
¿cuál es el ejemplo, la comunicación que se baja? Digo, ¿ustedes le plantearon eso al presidente que tendría que dar el ejemplo? ¿Y cuál sería la solución que ustedes ven? ¿Más cuarentena? Yo coincido con usted que esas conductas del presidente fueron equivocadas. No hay ninguna duda. Y estimo también que una persona inteligente como él debe haber hecho la debida autocrítica. Pero a mí me parece que lo que es verdaderamente preocupante, que se le transmita a la sociedad que la situación en la ciudad de Buenos Aires es estable, que hay una meseta de 1.100 casos por día, que es la misma que había hace algunas semanas, que el sistema de salud es solvente, está robusto y que no hay dudas de que va a funcionar bien. Me parece que eso, sumado a la flexibilización abierta, es lo que produce estas conductas sociales que estamos advirtiendo y que son un peligro enorme. O sea, que usted dice que la responsabilidad es del gobierno de la ciudad de lo que está pasando. A mí me parece que el gobierno de la ciudad fue el que autorizó estas cosas, no otro. Pero lo autorizó el presidente, ¿eh? El presidente autoriza a los municipios a... Sí. Yo creo que esta autorización, y se lo hemos manifestado convenientemente al presidente, no es correcta y que esto es peligrosísimo. Es muy peligroso. Doctor, ¿usted cree que hay una falla en la comunicación en la que se minimizan algunos efectos de lo que está sucediendo? Por supuesto, por supuesto. En general, no nada más en algunos lugares. No, absolutamente. Yo, por ejemplo, hoy le critiqué al presidente, se lo dije, lo mal que se había transmitido los resultados extraordinarios que la cuarentena produjo en la Argentina. Esa tan denostada cuarentena salvó decenas de miles de vidas en el país. Y yo no entiendo cómo no se ha hecho un balance adecuado. Y esto se lo he criticado al presidente, que lo tomó, porque, seamos claros, nosotros tenemos más contagios que el Reino Unido. Y el Reino Unido, que tiene uno de los sistemas sanitarios más desarrollados del mundo, tiene alrededor de 35.000 muertos más que nosotros. Claro. Y esto es precisamente porque nosotros tuvimos una política de aislamiento adecuado, que ahora se está violando y que nos puede conducir a un desastre sanitario. Claro. Sí, Facu. Doctor, lo llevo nuevamente al problema que están viviendo particularmente los intensivistas. Me gustaría saber, en números, digamos, cuántos están contagiados hoy o cuántos se contagiaron, cuántos quedaron en el camino, lamentablemente, en estos 5 meses, y si tiene alguna proyección de en qué momento puede llegar a verdaderamente colapsar el sistema por este cansancio que están viviendo sus colegas. Yo, sinceramente, no tengo números definidos de contagios entre intensivistas. En general hay una estimación de que el 7% de los contagiados totales corresponde a personal de salud. Pero le aseguro que a lo largo de la pandemia hemos tenido permanentemente zozobra por compañeros que se enferman y es muy difícil reemplazarlos. Yo llegué a tener más de la mitad de mis residentes aislados a un mismo tiempo. Esto es una afrenta al funcionamiento tremendo. Es muy difícil poder trabajar en esas condiciones. Por eso le digo, en condiciones de pandemia, el análisis es completamente diferente. Doctor, antes de contactar con usted se abrió una polémica incluso en la mesa sobre los sueldos de nuestros médicos, ¿no? Al principio todos aplaudían, pero nadie pedía por los sueldos. En los medios de comunicación armamos historias de los héroes, pero no se menciona cuánto cobran o lo que les cuesta llegar a fin de mes. En realidad si facturan, si están en negro. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuál es el sueldo de un intensivista en este caso? Pero me imagino que es en toda la comunidad médica lo que está sucediendo, y cuáles son las cuestiones que agravan esta situación, ¿no? Porque no tienen recompensa en algún punto. No,
el punto que usted toca es de suma importancia. Yo dije que la remuneración económica era una de las cuestiones que limitaba la elección de la especialidad por parte de los médicos. Ni hablemos de enfermeros, porque eso llega a niveles denigrantes, no solamente en el sueldo, sino que yo tengo que recordar que en la ciudad de Buenos Aires la enfermería no es considerada una profesión, sino un trabajo administrativo. Eso es realmente ignominioso, es una afrenta a toda la salud pública. Y los sueldos de los intensivistas son muy variables. Hay guardias de 24 horas que en algún lugar se pueden pagar 7.000 pesos, como en Jujuy, claro, donde los médicos están colapsados y además están furiosos, claro, porque vienen haciendo reclamos hace mucho tiempo y han recibido una respuesta absolutamente nula. Hay otros lugares donde una guardia de 24 horas se puede pagar mucho más, hasta 22.000 pesos. Claro. Pero, insisto, son 24 horas de guardia de un trabajo no solamente tremendamente intenso, demandante, sino que requiere un personal muy calificado. Y me imagino que no hablaron con el presidente de este tema, ¿le pidieron un aumento al menos? Por supuesto, por supuesto. El tema económico estuvo claramente planteado, claro, y el presidente lo entiende muy bien. Bien. Nico. Doctor, hay algunos lugares que realmente desconocemos cuánto cobra un terapista, pero nosotros en este programa tuvimos la oportunidad de entrevistar a la directora del Hospital Parisien de La Matanza y nos decía que todos los años tenían el sistema saturado porque tenían pocas camas y pocos terapistas. ¿Cuánto porque una de las principales quejas vienen de los médicos de las zonas más saturadas, Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense? ¿Cuánto está cobrando un terapista, un intensivista en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano por estas guardias? Mire, un cargo inicial de 36 horas, esto es una aproximación, puede estar en 40, 50 mil pesos. Yo le puedo decir que un jefe de servicio en la provincia de Buenos Aires, con 40 años de antigüedad, y cito con una función, jefe de servicio, dedicación exclusiva, bloqueo de matrícula, está ganando menos de 120.000 pesos. Y a eso, doctor... Un trabajo, dedicación exclusiva, con 40 años de antigüedad y función. ¿Y se han reunido con el gobernador bonaerense también? Porque obviamente el presidente de la Nación no puede disponer los sueldos de las provincias. Todo esto lo estamos discutiendo. Todo esto lo estamos discutiendo y en este momento, afortunadamente, tanto en Nación como en provincia de Buenos Aires, nos están escuchando. Bien. A todo esto vamos a aclararle a la gente algo que también salió de información de nuestra mesa, doctor, que muchos de los médicos tienen algunos trabajos en un hospital, no siempre están en planta, no siempre están en blanco, muchos son monotributistas, eso también tiene bastantes consecuencias, ¿no? Porque a la hora de los planes de gobierno no les llegan los beneficios, ni el aumento, ni los bonos, ni el descanso. El pluriempleo es una constante en salud. Y si no trabajan, no cobran. Eso también es otra cosa para los monotributistas. Somos muy pocos los que trabajamos de dedicación exclusiva en relación de dependencia en un solo lugar. Lamentablemente los sueldos obligan a que la mayor parte de los trabajadores de salud tengan 2, 3 o más empleos. Hay enfermeras que trabajan en 3 lugares. Claro. Y eso, por supuesto, no solo resulta en un desgaste físico, anímico enorme, sino también que es una de las bases del contagio de la enfermedad. Claro, por supuesto. Sí, Gisela. Sí, doctor, ¿hay algún protocolo para administrar los respiradores? Digo, ¿se encontraron situaciones en las que tienen que decidir a quién colocárselo y a quién no? Hay relatos que esto lamentablemente ha ocurrido tanto en Cipolletti como en Jujuy. Afortunadamente esta situación todavía no se ha planteado y hay una serie de protocolos éticos
tanto a nivel internacional como local. El Ministerio de Salud de la Nación ha publicado un protocolo sobre las conductas éticas en estas circunstancias. Hay también un consenso de distintas sociedades científicas sobre... Por ejemplo, ¿a quién se beneficia? ¿Al mayor, al más joven? La edad por sí misma no es un criterio. Sí la funcionalidad, sí las comorbilidades, sí el grado de compromiso agudo por la enfermedad. Es una situación compleja, difícil, que idealmente debería hacerse por médicos que no son los tratantes. A mí me gustaría que trabajemos firmemente para no llegar a esta situación. Creo entender que lo que quiere preguntar también Gisela, lo que apunta es que se escuchó en las últimas horas también un protocolo especial de que quizás algunos pacientes de 80 años o más años no necesariamente pueden acudir a un respirador porque ya ahí no hay mucho más que hacer. ¿Es así? ¿O a una persona de 80 años sí se le aplica, sí se le coloca el respirador? Bueno, esto es muy importante, no solamente en tiempos de pandemia, sino en cualquier momento en los cuidados críticos. Nosotros cuando hacemos un tratamiento invasivo, agresivo, lo hacemos con la creencia definitiva que hay una reversibilidad. Un paciente que tiene severas enfermedades coexistentes, que tiene poca reserva fisiológica, que tiene muchos años, que tiene una condición previa deteriorada, no es una situación en la que la respiración mecánica pueda dar alguna expectativa de vida, claro, no porque lo que nosotros buscamos no es prolongar inútilmente la vida, sino poder tener un grado de recuperación funcional significativo. Y a veces las medidas agresivas son una forma de prolongación del sufrimiento. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos en estas condiciones es discutirlo, no solamente en el equipo médico, con las enfermeras, con los kinesiólogos, sino también con los familiares y si el paciente está lúcido, con el mismo enfermo. Hay enfermos que niegan la posibilidad de ser intubados y ventilados. Yo he vivido recientemente situaciones de pacientes muy añosos y aún lúcidos que no quisieron ser intubados y ventilados mecánicamente. Claro. Doctor, es muy interesante su testimonio. Creo que quedan algunas preguntas. Sí, perdón, se me acaba de disparar en base a lo que acaba de plantear. ¿Han tenido casos de cuestiones religiosas que les dijeran que por cuestiones de algunas religiones que desconocemos digan no quiero un tratamiento tan invasivo? No. ¿No? No, en el caso de religiones no, para nada. Gracias, es bueno saberlo eso. No, pero nosotros siempre somos respetuosos del principio de autonomía. No, obviamente. Bien, Facu. Sí, doctor, y vuelvo sobre algo que quizás ya mencionamos, pero que me parece interesante reforzar. ¿Qué pasa con la comunicación en un contexto donde las aperturas son cada vez más visibles? Lo mencionamos, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país ya está permitido que 10 personas se reúnan, por ejemplo. ¿Cree que hay que reforzar la comunicación y qué impacto puede llegar a tener eso en el sistema de salud en las próximas semanas, si lo están contemplando? Sí, por supuesto. De alguna forma, esto ha sido el gatillo de la comunicación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Nosotros estamos alarmados por estas conductas sociales que irremediablemente van a llevar a un aumento de los contagios. Por eso apelamos a la cordura de la sociedad. Yo estoy convencido que la única forma de evitar un desastre sanitario que está en ciernes, que nos amenaza, que es real, es precisamente cambiando el comportamiento de la sociedad. Esto significa salir de casa solamente para lo necesario, para lo imprescindible, para ir a trabajar, y cuando salimos guardar las distancias, no acercarnos a más de 1,5 metros, usar el tapabocas correctamente, cubriendo boca, nariz,
no hacer reuniones sociales, lavarnos las manos. Esto es lo que va a decir. Es compleja la situación después de tantos meses, realmente. Cada una de las realidades trae un desafío muy importante. Yo quiero insistir que acá lo que está en juego es la vida. Y yo comprendo muy bien las secuelas psicológicas que puede generar el aislamiento, estar muchos meses en casa. Pero incluso a la gente joven también le quiero decir que no solo se puede contagiar, sino que puede tener formas graves y puede morirse. Y además puede contagiar a sus padres, a sus abuelos. Y ninguna secuela psicológica del aislamiento va a ser comparable con la culpa de tener cargada la vida de un familiar. Doctor, muchas gracias por su testimonio. Gracias a ustedes. Bueno, escuchábamos una de las realidades, ¿no? Los médicos siempre ven en algún punto el enfoque de la vida, el enfoque de lo sanitario, el enfoque de la salud de cada uno de nosotros es mucho más amplio, son muchos los desafíos que provoca el coronavirus en todo el mundo y principalmente en nuestro país, donde puso a la luz muchísimas problemáticas, un Estado que no puede acompañar económicamente y entonces también cada uno de los comerciantes tiene que salir a defenderse, a tratar de subsistir y teniendo su propia realidad también. Muy difícil la convivencia entre tantas realidades. Otra de la realidad parece que cuasi paralela es la de la política, que está ocupada en los enfrentamientos entre oficialismo y oposición, donde aparecen muchos temas, pero el que verdaderamente subyace a todos y monopoliza la discusión es la reforma judicial. Después del corte.